Saludos, voy a seguir hablando de estos libros que han cambiado el mundo, siempre según Dietrich Schwanich. Pasamos a De la guerra, una obra de Karl von Clausewitz. El autor subordina la guerra a la política. La guerra es la continuación de la política por otros medios, afirma Clausewitz. Subraya el papel fundamental de la moral y de la disciplina en la guerra. Define la estrategia como la alternancia incesante de ataque y defensa y rechaza cualquier plan de batalla inamovible. Bueno, no sé si lo comenté anteriormente, pero de alguna manera estos 70 libros es como una especie de distopía que desemboca en la última de las obras, que es Mi lucha, de Adolf Hitler, ese libro que simboliza toda esa destrucción, todo ese llamado holocausto, todo ese apocalipsis que se da en las dos guerras mundiales, en la guerra civil española, en todo tipo de conflictos y de crueldades extremas que se dieron en ese siglo XX, que para algunos románticos del siglo precedente debería haber sido el siglo del triunfo de la fraternidad, de la libertad, de la convivencia, de los derechos humanos, y como vemos, como sabemos, pues no ha sido así. Entonces, cada una de estas obras, de estas grandes obras, apuntan a cómo van a ser distorsionadas por esos intelectuales del país del propio Dietrich Schwanich, y cómo la van a interpretar, pensando en la convicción de que su pueblo, el pueblo alemán, está llamado a ser a tener un papel protagonista en la progresión de la historia de la humanidad. Ese papel que ya, por ejemplo, atribuimos a romanos y a griegos, por ejemplo, dentro del contexto de la historia de Occidente. Entonces, pero claro, esa distorsión que hacen estos intelectuales, porque son intelectuales, no son ningunos matados, desgraciadamente, sino tienen esa convicción. Uno de ellos era justamente Heidegger, que para algunos es el filósofo más importante del siglo XX, para algunos. Pues aún así tenía una adhesión total al régimen nacionalsocialista, hasta el punto de llamar idiotas a todos aquellos que lo combatían. Entonces podéis ver cómo esa capacidad de seducción que se tiene, y no es cosa solamente de Hitler. Hitler se incorpora a ese tipo de movimientos con posterioridad y va subiendo, va trepando hasta llegar al liderazgo, porque tiene ese carisma y esa capacidad de seducción, que quizá otros no tuvieran, otros de esa camarilla que le rodea. Pero bueno, sigamos con Karl von Clausewitz, del cual dice también Schwanich que Clausewitz participó en casi todas las guerras. Hubo también muchas guerras a lo largo del siglo XIX, que empieza con cuando Napoleón invade las tierras de Alemania y da por término a ese imperio romano germánico. Entonces, muchos de los alemanes están divididos, quedan divididos en infinidad de pequeños países, principados, y de ahí ese retraso del cual hablaba en los libros que hice sobre las grandes obras de la literatura europea. Apuntaba el autor el retraso que tenía Alemania a principios del siglo XIX, y era debido a que no había un poder fuerte de un Estado, como por ejemplo sí lo tenían en Rusia. En Rusia, a pesar de ser un país también muy pobre y muy atrasado en lo que se respecta, en lo que se refiere a los derechos humanos, por ejemplo, pues ellos construyeron fábricas, construyeron trenes. El tren de Moscú a San Petersburgo fue un avance muy importante, lo vemos reflejado en grandes obras, ¿no? Como Ana Karenina, como El idiota de Dostoyevsky, en que ellos el tren tiene ya su importante protagonismo. Clausewitz participó en casi todas las guerras contra Napoleón. Bueno, evidentemente se referirá a las guerras que estaban en el ámbito oriental. No, pienso que no vendría aquí
a las guerras que hubo aquí en España, contra la guerra en Salamanca, en Bailén, contra el invasor francés. Participó en casi todas las guerras contra Napoleón, colaboró en la reforma del ejército prusiano y creó la Academia Militar de Berlín. Pues nos dice von Clausewitz que la guerra es un acto de violencia. La guerra es un acto de violencia que busca imponer al enemigo someterse a nuestra voluntad. Eso es la guerra. Evidentemente, desde la perspectiva del enemigo también viene a ser lo mismo. Es un acto de violencia. ¿Qué es violencia? Violencia es violentar, violencia es violar la dignidad, la integridad de nuestro semejante. Solo es violento, desde mi punto de vista, aquel que no solo es agresivo, solo es reactivo, solo ataca, aquel que no tiene, no se tiene en una estima incuestionable. Por lo tanto, no está predispuesto a ningún tipo de reacción. Pero esto evidentemente nos resulta difícil comprenderlo y aceptarlo porque en cierta medida yo creo que es prácticamente imposible encontrar a una persona que tenga tal integridad. Eh, ya cuando hablemos de Nietzsche, nos dirá Nietzsche esa frase que si la dice alguno de estos gurús de la nueva era, lo tacharíamos de charlatán, o algunos lo tacharían, no yo en este caso, esa frase que dice de que si te amas a ti mismo, los demás te amarán. Eso decía Nietzsche. Y está en relación con esa violencia a la cual antes me refería. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Así pensaba von Clausewitz. Bueno, pasemos a otro libro que es ni más ni menos que Post Office Reform, Its Importance and Practicability, que creo que más o menos no lo traduce porque seguramente no se ha publicado en España. Significa la reforma del correo postal, un libro que habla sobre la reforma del correo postal, la importancia que eso tuvo. En algún vídeo subrayaban el hecho de que, por ejemplo, cuando miles de irlandeses a mediados del siglo XIX emigraban a los Estados Unidos, al disponer de esta herramienta de poder escribir, porque ya se había abaratado, entonces todos podían, todas las clases sociales podían acceder a escribir a sus familiares, estuvieran donde estuvieran. Antes era un privilegio de las élites escribir, la correspondencia era un privilegio de unas minorías, como también lo era el hecho de leer y escribir. Entonces, como os comentaba, estos irlandeses escribían a sus familiares y amigos en Irlanda desde Estados Unidos y de esa manera les invitaban a venirse a Norteamérica y por eso emigraron tantos millones de irlandeses, entre ellos pues el bisabuelo, si no me equivoco, del presidente Kennedy. Rowland Hill. Propuesta en su libro Post Office Reform, Its Importance and Practicability, es una propuesta de racionalización del correo inglés basada en 5 principios. Introducción de sellos postales, se inventa el sello postal. Con ello se inventa la filatelia, que durante el siglo XX pues, fue un divertimento, una cultura tan importante para muchas personas, para muchos niños también, entre ellos yo, que coleccionaba esos sellos. Eso es algo que ha desaparecido en este siglo XXI. Al desaparecer el correo postal, tal como lo entendemos, ya no tenemos. Los sellos postales eran cultura, ellos retrataban, homenajeaban a los grandes personajes de la historia, desde Homero hasta no sé, hasta Marilyn Monroe, por ejemplo. En ellos aparecían las grandes edificaciones de Roma, de la Catedral de Santiago de Compostela, etcétera. Era cultura realmente, trajes típicos, castillos de España, todo ello era una difusión del patrimonio nacional también entre los mismos ciudadanos de cada país. Es un hecho desaparecido. Por lo tanto, en esta era decadente también es un elemento que debemos de considerar.
Introducción de sellos postales, introducción de sobres, pago por anticipado de los portes, tarifas según peso y portes idénticos para las mismas distancias, tarifas según peso, lo cual pues, permitía que personas bastante pobres de la clase obrera, por ejemplo, pues pudieran escribir sus cartas que tenían muy poquito peso y de esa manera pues no era costoso para ellos. Tras ser sometidas a prueba por una comisión real, las propuestas de Hill fueron aceptadas, se diseñaron los primeros sellos postales con el retrato de la reina Victoria y el correo inglés, alguno de esos sellos llegó a alcanzar incluso millones de libras, porque solo por tener un pequeño error. Eso también forma parte de la cultura filatélica. Recuerdo esas historias que se contaban de cómo alguna persona en un cubo de basura había encontrado uno de estos sellos y se hace millonario al disponer de él. De tal manera, el correo inglés fue reformado conforme a las propuestas de Rowland Hill. Esto tuvo consecuencias inesperadas, pues las capas más desfavorecidas de la población, como antes comentaba, tuvieron acceso al correo. Y pasamos a otro autor, que no es otro que Friedrich List, que escribió el Sistema Nacional de Economía Política. A diferencia de Adam Smith, del cual habíamos hablado anteriormente, List consideraba que la verdadera fuente de riqueza de un país no era el comercio internacional y la división internacional del trabajo, sino el desarrollo y la división del trabajo, sino el desarrollo de la producción nacional. Con la creación de la Unión Aduanera se convirtió en el promotor de la unificación de Alemania. Ya aquí vemos lo que antes os comentaba. De alguna manera, aunque tiene esa devoción por los autores anglosajones, Schwanich, todo va apuntando a la historia, al protagonismo que va a tener, desgraciadamente y afortunadamente, en todo lo bueno que desde ellos nos ha venido, el pueblo alemán. Con la creación de la Unión Aduanera se convirtió en el promotor de la unificación de Alemania y su libro fue la Biblia de los llamados proteccionistas o defensores del proteccionismo arancelario. Pues nos dice Friedrich List, entre otras cosas, que el presente estado de las naciones es el resultado de la acumulación de todos los conocimientos, invenciones, mejoras, perfecciones y esfuerzos de todas las generaciones que nos preceden en la historia. Ellos conforman el capital mental de la raza humana actual. Bueno, es también un homenaje a todos los antepasados, como ya hacían las tribus primitivas, ¿no? Que tenían recuerdo y gratitud, tenían recuerdo y sentían gratitud hacia sus mayores, hacia aquellos que ya habían abandonado en la vida en este planeta, pero seguían presentes en su cultura, en su música, en su lenguaje, en toda su realidad cotidiana. Y esto es a lo que se está refiriendo Friedrich List con esta frase. También este autor enfatiza la ciencia por encima del comercio. Para él es en contraposición con Adam Smith. Para él es importante la progresión científica, tal vez se refiera también a la técnica. Ya lo decía Francisco Ayala, que es común confundir técnica con ciencia. La ciencia es investigación para llegar al conocimiento. No implica crear bombas atómicas, por ejemplo, o otras cosas, o aviones, o coches, eso más bien es propio de la técnica, que evidentemente se vale de los conocimientos científicos. Bueno, pues pasamos a la primera mujer. Hemos hablado de muchísimos hombres, pues hablamos de Mary Wollstonecraft. La segunda mujer, también anglosajona, norteamericana, creo que es una de los pocos personajes no europeos. Harriet Beecher Stowe, o como se diga.
que escribió La cabaña del tío Tom, un libro fundamental para promover la mentalidad abolicionista, que de esa forma sirvió para luchar contra la esclavitud que todavía seguía vigente y que de hecho pues produjo la guerra norteamericana, la guerra civil norteamericana, tras la cual pues fue asesinado Abraham Lincoln, que expresó su gratitud, que expresó el reconocimiento sobre esta autora con respecto a su obra. La cabaña del tío Tom. El protagonista del libro es un viejo esclavo afroamericano leal a su amo blanco y a su hija Eva, pero que después de soportar con resignación numerosas pruebas es golpeado hasta la muerte por un capataz blanco. Esto también coincide la publicación de este libro con determinadas leyes que dan derecho a los poseedores de esclavos a disponer de sus vidas cuando estos huyan. Entonces ya parece ser que tienen derecho a disparar sobre ellos y o sea, son vistos como animales, son vistos como herramientas de explotación. Y fijaos la mentalidad, y no hace tanto tiempo realmente, hablamos de mitad del siglo XIX. Es golpeado hasta la muerte por un capataz blanco. Todavía a lo largo del siglo XX se producen miles de ejecuciones, de ahí esa canción, ¿no?, que cantaba Billie Holiday sobre el amargo fruto colgando del árbol. Los pasajes más memorables y emotivos del libro son aquellos en los que se narra la muerte de la pequeña Eva y la huida de una esclava con su hijito a través de los témpanos de hielo de Ohio. La novela fue escrita como respuesta a la ley, tal como os comentaba, que ordenaba la persecución de los esclavos huidos, y en virtud de su calidad melodramática influyó en los norteamericanos como ningún otro libro lo ha hecho en este país. También se creaban mafias, porque muchas personas de raza negra que escapaban de la esclavitud se refugiaban en los estados del norte. Entonces ahí se creaban mafias para secuestrarlos y retornarlos a los campos de explotación. Lincoln elogió, como os comentaba la autora, a la que llamó Little Lady, a la que hemos de agradecer esta guerra civil. Guerra civil y consecuencia, entre otras cosas, de esa esclavitud. Bueno, seguimos con otro autor. Bueno, voy a leeros algunas frases que dice Beecher Stowe. Con lágrimas limpia Dios, era una mujer religiosa, cristiana, por eso algunas personas la critican, ¿no? Es lo que pasa de estas abolicionistas, estas feministas también, no tienen mucho que ver con feministas del siglo XXI, o tal vez con respecto a algunas sí, ¿no? Pero eran mujeres que tenían una moral muy estricta, una fe religiosa, aunque también pues era importante para ellas los derechos humanos. No es esta mujer la única que fue activista contra la esclavitud y a favor de los derechos humanos. Hay una larga lista de mujeres norteamericanas que lucharon por estos temas. Bueno, decía Beecher Stowe que con lágrimas se limpia Dios los ojos para que puedan ser testigos de una tierra en la que jamás se viertan. Dios nos libra, nos limpia la mirada a través de las lágrimas, para que así en algún momento podamos ser testigos de una realidad en la cual ya no se dé el dolor que pueda provocar esas lágrimas. Decía María Zambrano que aquel que solamente usa los ojos para ver no está realmente haciendo un uso completo de su capacidad de visión. Es decir, también están para expresar las emociones que a través del llanto pudiéramos expresar. No hay nadie más supersticioso que el descreído. Nadie es más supersticioso que el descreído. Todos necesitamos aferrarnos a algo.
hay seres reactivos que se aferran a su cinismo reactivo. Eso también es algo a lo que aferrarse, aunque no es algo que le vaya a dar mucho fruto verdaderamente. Si las mujeres quieren derechos, que los tomen sin pedirlos. Es una mujer de acción, verdaderamente. No victimizaros a vosotras mismas, digo yo, ¿qué dice ella? Si lo digo yo, pues se me pondrán peros, pero afortunadamente cuando lo dicen las mujeres, pues se entiende en el mejor de los sentidos. No victimizaros a vosotras mismas viendo autoridad que os valida en los varones, en el sistema, en el gobierno, en el patriarcado. No victimizaros permanentemente a vosotras mismas y verdaderamente tenéis esa cread en vosotras una inclinación proactiva que os permita haceros con esos derechos que vosotras creéis que debéis, que son, que tenéis derecho, valga la redundancia, a hacerlos de ellos, con ellos. Si las mujeres quieren derechos, que los tomen sin pedirlos. Pasamos a otro autor, a otro libro, el tal francés Gobineau, el conde de Gobineau, Arthur Gobineau, conde de Gobineau, que escribió El problema racial. El problema racial. Seguimos en este controvertido asunto del racismo y el racialismo que tanto explotó el nazismo posteriormente. Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, el problema racial, ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. El autor ataca la Revolución Francesa y fundamenta las pretensiones hegemónicas de la aristocracia francesa en la superioridad de la nobleza franca sobre los galos conquistados. Es decir, en relación con lo que antes os comentaba, considera a su pueblo francés, Francia viene de Franco, Franco es un pueblo germánico, considera que es su pueblo francés, es verdaderamente el auténtico pueblo germánico. Evidentemente estas ideas van a robarlas también y aplicarlas a su manera los futuros nacionalsocialistas. Para explicar cómo esta nobleza pudo ser derrotada durante la Revolución, el autor no tiene más remedio que apelar a la mezcla de razas, con la que los francos contaminaron su sangre. Inventa el concepto de arios. Todavía no estaba esta idea. Para nombrar, se vale evidentemente del trabajo de algunos precursores de los cuales ya hemos hablado. Inventa el concepto de arios, que son los indoeuropeos, para nombrar a la raza nórdica e introduce los lemas del racismo alemán y de la obsesión germanista de los nazis. Sin embargo, Gobineau no considera a los alemanes como germanos, sino como una mezcla de celtas. Esto es curioso. Son una mezcla de celtas y de eslavos con una inyección de impura sangre germana. Esta idea evidentemente le permite a él proclamar a su nación francesa como el auténtico pueblo germánico y decir que los alemanes no son más que una mezcla de viejos celtas. Efectivamente, los celtas venían de esa zona de Suiza y del sur de Alemania y del norte de Italia aproximadamente, luego se fueron expandiendo. Por ejemplo, donde solamente se conserva visos de una cultura celta es evidentemente en Irlanda y en Escocia, donde la mejor patria es la lengua, que decía Unamuno. Si se conserva la lengua, es que se conserva en gran medida esa cultura. Recordemos que a los celtas se les llaman celtas posteriormente, ellos no se llamaban de tal manera. Sin embargo, Gobineau no considera a los alemanes como germanos, sino como una mezcla de celtas y eslavos con una inyección de impura sangre germana. Yo soy un aristócrata polaco, así acabaría diciendo Nietzsche.
como diciendo yo no soy como vosotros alemanes, ella en su época en la cual está decepcionado con su pueblo, que es bastante común, le pasa a Hölderlin, es bastante común decepcionarse porque la humanidad desgraciadamente pues tarde o temprano nos decepciona y vemos la manifestación de esa decepción en lo más cercano a nosotros, que suele ser pues nuestro pueblo, nuestra nación, nuestra patria, y eso es lo que le pasa a estos ingenios de la filosofía y del arte y de la literatura que acaban decepcionados con sus países. Y él decía, soy un aristócrata polaco, como si para algunas personas, no así para Dostoyevsky, que sentía cierto desprecio por los polacos. Y recordemos, los polacos, por ejemplo, son católicos, en contraposición con los rusos, que son ortodoxos. Los polacos utilizan el alfabeto romano que utilizamos nosotros. Los rusos utilizan el cirílico, creo que se llama así. Entonces, los polacos tienen ese halo para algunos de a cierta procedencia aristocrática, o al menos así lo entendía Nietzsche. Pues el tal Gobineau, Arthur Gobineau, conde de Gobineau, dice que en épocas de degeneración, no sabiendo nadie en qué creer ni en qué pensar, ni a quién admirar, en épocas de degeneración, no sabiendo nadie en qué creer, ni en qué pensar, ni a quién admirar, cada cual disfruta escuchando a un histrión. ¿Veis esa foto de Hitler? En meinem Deutschland, in meine Grote, in buen Gani, tu Gani, in de helle Euro. Entonces ese histrionismo de Mussolini y de Hitler resulta seductor. No las payasadas que yo hago, sino esto bien hecho por ellos. Resultaba seductor hacia sus pueblos y está en relación con lo que está diciendo curiosamente Gobineau, porque Gobineau, yo no he leído esta obra, ¿no? Pero mm, su supuesto racismo no era más que la mentalidad propia de su época. Entonces era una realidad completamente distinta, a pesar de que ya nos es cercana, puesto que estamos en el siglo XIX con estos autores ya. En épocas de degeneración, no sabiendo nadie en qué creer, ni en qué pensar, ni a quién admirar, cada cual disfruta escuchando a un histrión. No por lo que dice, no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Por eso ensaya Hitler sus discursos. Y las fotos que veis no están tomadas en un estudio, no están tomadas en esas fotos que se hacen famosas. Y igualmente ensaya sus discursos. Habéis visto a la modo de Taxi Run o algo así, la película esta famosa, como el protagonista ensaya ante el espejo para hacer ver a sus semejantes que es un auténtico machote que no le teme a nada. En este caso él pues tiene un buen fin, que es rescatar a una niña que está siendo explotada por una mafia. La película de Robert De Niro. No por lo que dice, sino por cómo lo dice. Por lo tanto, para alcanzar el mérito ya no hace falta poseerlo, sino tan solo afirmarlo, ya no hace falta. Por eso vemos tantos líderes mediocres, huecos, vacíos. Eso sí, tienen una codicia, una ambición verdaderamente admirable, un amor propio que viene a ser el sustituto de la verdadera autoestima. No es autoestima realmente, es una especie de narcisismo realmente, pero un narcisismo que implica a todos los demás. Eso le hace decir a Hitler, por ejemplo, Ich bin Deutschland, ich bin Deutschland. Por lo tanto, vosotros sois piezas que estáis a mi servicio, porque yo soy Alemania. Alemania es lo primero, convenceros de que Alemania es lo más importante. Luego, que yo soy Alemania, ya los tengo todos a mi disposición, ya puedo disponer de sus vidas. Ya puedo exponer a que mueran como efectivamente mueren millones de soldados, de jóvenes alemanes. Pero bueno, pasamos a otro libro, El origen de las especies, de Charles Darwin.
Teoría que explica la evolución de las especies animales, incluida la humana, a partir de la supervivencia de las mejores, de las mejores adaptadas al medio natural. Esto supone el derrumbe de las ideas en las que el hombre había creído durante siglos. La historia bíblica de la creación, según la cual antes se decía que el mundo se ve, yo tengo por ahí algún libro, estaba pensando mostrarlo en algún momento, un libro publicado en los años 70, que ya estaba yo, ya había nacido ya y todo, del siglo pasado, que dice que Dios crea el mundo, empieza así, Dios crea el mundo en el año 4004 antes de Cristo. Eso es lo que se pensaba y nadie lo dudaba. Quien lo dudara pues era un blasfemo, un hereje, etcétera. Echa por tierra la historia bíblica de la creación, según la cual todas las especies, incluido el hombre, habían sido creadas directamente por Dios y el mundo tenía una antigüedad de unos 6.000 años, como os comentaba. La idea de que detrás de todo proceso teleológico debía estar la providencia divina y la convicción de que el hombre no era un descendiente del chimpancé, sino que había sido creado a imagen y semejanza de Dios. El libro de Darwin tambaleó como ningún otro la concepción del mundo vigente hasta entonces y dañó profundamente el orgullo del hombre. Marcó los debates, son palabras de Dietrich Schwanich, evidentemente todo esto podemos debatirlo, marcó los debates intelectuales de los años siguientes e influyó en casi todos los ámbitos del pensamiento. El concepto de evolución, entendido como un proceso autodirigido que pese a no responder a ningún plan predeterminado, no es un proceso ciego, sigue gozando de enorme actualidad. Este concepto de evolución que no responde a un plan determinado y aún así se da esta paradoja. Aún así no se le concibe, los evolucionistas no conciben tal proceso como un proceso ciego. Sigue gozando evidentemente de mucha actualidad hasta el punto de que, bueno, es lo comúnmente aceptado por la ciencia, si no me equivoco. Pues Darwin nos dice, entre otras cosas, que buscábamos monstruos debajo de la cama cuando nos dimos cuenta de que estaban dentro de nosotros. Me recuerda lo que dice también María Zambrano, ¿no? Que eso es para lidiar con esos monstruos que están en nosotros. La razón no nos... esa razón que decía Goya que produce monstruos no nos permite lidiar con ellos, porque no es que no los produzca, es que están en nosotros, en nuestro interior, y por lo tanto son las sombras, son esa sombra de la cual habla Jung. Buscábamos monstruos debajo de la cama cuando nos dimos cuenta que estaban dentro de nosotros. Un hombre de ciencia no debe tener deseos ni afectos, sino un mero corazón de piedra. Bueno, esta mentalidad, ese hombre, veis que las palabras son semillas que se siembran y dan su fruto, para bien o para mal. Desde mi punto de vista, en este caso, es para mal. Esa cara de póker que cultivan determinados intelectuales a lo largo del siglo XX, intentando demostrar que ellos no tienen emociones, que no tienen pasiones, que no tienen afectos, como si eso denotara una superioridad con respecto a sus semejantes. Esto está en relación con frases como esta que dice Charles Darwin. También dice que no nos gusta ver a los animales como nuestros iguales, porque los hemos convertido en nuestros esclavos. Hemos convertido a nuestros animales en nuestros esclavos. Por eso no nos gusta verlos como nuestros iguales. Bueno, esto ha cambiado mucho. Ya veis que todo el mundo repite una y mil veces, listos y tontos, pobres y ricos. Somos animales, somos animales, somos animales. Entonces no es como... Entonces ya pretendemos vernos como animales porque hemos cambiado la estrategia. Ahora nos afirmamos como animales y así proclamamos que somos los reyes del reino animal. El hombre es astuto y puede utilizar la estrategia contraria con el mismo fin. Así lo veo yo. Los animales son perfectos en su realidad. El hombre no. El hombre alberga en sí algo que tiene su libre albedrío.
tiene su capacidad de gestionar su realidad. Entonces no es un animal, no responde al patrón de los animales, es ofender, insultar, despreciar a los animales, decir que el ser humano es meramente un animal. Efectivamente, eso es a lo que aspiramos cuando vivimos una vida sedentaria, mimética, acomodaticia, evasiva. Entonces queremos ser animales sin serlo verdaderamente, en una selva de edificios, en una prisión de cemento, porque no se crea la inercia de no cultivar su propio potencial, eso que nos hace ser lo que verdaderamente somos, seres humanos, con sus grandezas y con sus miserias, también con esos monstruos de los cuales hablaba el propio Darwin. Si pudiera vivir otra vez, dedicaría más tiempo a leer poesía, eso dice Charles Darwin. Si pudiera vivir otra vez, lo diría en sus últimos años, dedicaría más tiempo a leer poesía y a escuchar música. Recordemos lo que se contaba de Sócrates, que soñaba que se le aparecía algún tipo de ser angelical y le decía al oído: Sócrates, dedícate a la música, dedícate a la música. Y Sócrates no le hacía caso. Entonces, pues, y Nietzsche, tomando esta leyenda, pues cuenta de que algunas de las carencias de la filosofía socrática están en relación con esto, con el desprecio de todo lo que nos viene de las musas. De las musas viene la inspiración poética y también viene la música. Y así dice Darwin: si pudiera vivir otra vez, dedicaría más tiempo a leer poesía y escuchar música, al menos una vez por semana. Bueno, por algo se empieza. No tengo dudas de que en conjunto mis obras han sido una y otra vez sobrevaloradas. Yo creo que le pasa como a Marx, que en algún momento se proclamó no marxista. En alguna entrevista él decía: yo no soy marxista, yo no he creado ningún marxismo. Simplemente estudiaba esos ámbitos de la economía, de la filosofía, de las relaciones sociales, del trabajo, etcétera, pero no creaba una ideología específica. Pues de alguna manera él también, Darwin, está estudiando y no ha llegado a una conclusión definitiva. Por eso piensa que quizá ha sido sobrevalorado, han sido sobrevaloradas sus obras en conjunto. El misterio del comienzo de todas las cosas nos resulta irresoluble el misterio del comienzo de todas las cosas, lo afirma el mismísimo Charles Darwin. La razón no puede acceder a ello, evidentemente, con lo cual siempre será un territorio, un ámbito para gente de fe, para charlatanes, para místicos, para todo tipo de personas. Siempre va a estar eso ahí, siempre nos va a interpelar el misterio, el enigma. Eso es inevitable dentro de la naturaleza humana, dentro de lo que es propio del ser humano. Y eso es genial porque verdaderamente nos incita a buscar el conocimiento. El amor, es curioso que a pesar de que diga esto, también critica a aquellos que desconfían de la ciencia para acceder al conocimiento. Entonces aquí en Darwin hay una contradicción. Criticas a aquellos que desconfían de la ciencia para acceder al conocimiento y sin embargo reconoces que la ciencia no puede acceder a cuestiones trascendentales de la vida, como es esta del origen de todas las cosas. El amor por todas las criaturas. Darwin todavía hablaba de amor en su discurso. Él luego va a ir desapareciendo, se va a convertir en una especie de sentimentalidad de los débiles.
así como desde mi punto de vista lo perciben estos intelectuales a los cuales me refería anteriormente, estos con cara de póker. El amor por todas las criaturas es el más noble atributo del hombre. Si la miseria de los pobres no es causada por circunstancias naturales, y la miseria que sufren los pobres no es causada por causas naturales, sino por nuestras instituciones, grande es nuestro pecado si su miseria es por nuestra dejación o por nuestra mala acción y por nuestras malas instituciones que hemos ido creando. Bueno, pues John Stuart Mill escribió sobre la libertad. La obra más conocida del representante del utilitarismo, movimiento fundado por Jeremy Bentham. El utilitarismo convirtió la mayor felicidad del mayor número en un principio ético y político. Convicción responsable de las importantes reformas sociales del siglo XIX. John Stuart Mill argumenta, el autor también de la esclavitud femenina, por cierto, ese libro también importante para el feminismo. Argumenta el autor británico que la mayor felicidad del mayor número está en perfecta armonía con la libertad individual. Transmite a toda una generación una actitud positiva hacia la libre expresión de las opiniones. Eso es consecuencia de una tradición que ha sido más rica desde mi punto de vista a la que hubieran podido tener en Alemania, en Francia o en España. Hablo de la tradición británica y anglosajona, inglesa, donde han pasado cosas horribles, efectivamente, han cortado la cabeza a un rey, han proclamado una república que parece una dictadura más que una república. Han pasado cosas horribles, guerras civiles en el siglo XVII, persecución religiosa, aparición de infinidad de religiones cristianas, pero todo ello ha ido configurando una nueva mentalidad que trasciende, por ejemplo, cosas como esa providencia, ese delegar en un presunto ser supremo lo que en realidad nos compete a nosotros como habitantes de este planeta, como partícipes de nuestro pueblo, como individuos también. Entonces eso es un avance verdaderamente, y verdaderamente lo es cuando da su fruto, cuando se da una convivencia real, y yo creo que en el siglo XIX, a pesar de las injusticias que se cometen en Inglaterra, hay una mentalidad que es un poco más avanzada de la que se da en otros países de Europa. Transmite a toda una generación una actitud positiva de esa manera puede John Stuart Mill, que en otro país tal vez hubiera sido perseguido. Recordemos que, por ejemplo, Karl Marx, perseguido en muchos lugares de Europa, se refugia, al igual que otros, por ejemplo, Víctor Hugo también, se refugia en el Reino Unido. Ahí puede refugiarse de la persecución a la que está sometido, que quieren encarcelarlo. Transmite a toda una generación una actitud positiva hacia la libre expresión de las opiniones, hacia las ideas nuevas y hacia el progreso científico. Pues nos dice John Stuart Mill que la originalidad es la única cosa que no pueden comprender los espíritus vulgares. La originalidad es la única cosa que los espíritus vulgares no pueden comprender. Porque la originalidad está en relación con nuestro auténtico valor como individuos, es cultivar nuestra creatividad. Los vulgares, los miméticos, los reactivos, los acomodaticios, los del rebaño, como los quieras llamar, no pueden comprender esto, no pueden aceptarlo, porque ven un ataque a su realidad acomodaticia. Sería un bien que verdaderamente lo aceptaran, pero desgraciadamente no suele dárseles este bien. La originalidad es la única cosa que no pueden comprender los espíritus vulgares. Todas las cosas buenas que existen son fruto de la originalidad. Todo lo bueno que existe, todo lo valioso, es fruto de la originalidad. Dice Stuart Mill, no es cierto que la mayoría de los estúpidos sean conservadores. Sí es cierto que la mayoría de los estúpidos son conservadores.
Bueno, ¿qué es ser conservador? Tal vez no sé exactamente cuáles fueron las ideas de Stuart Mill, pero tal vez hoy en día para muchos serían ideas conservadoras. Conservador es en negarse a renovarse, renovarse o morir, dice el refrán. Cuando Gorbachev aplica la perestroika, los reacios a esa nueva novedad, sea buena o sea mala, ya eso es otro tema, son conservadores. Se ha creado esos comunistas, como en Corea del Norte ahora, los amantes de ese régimen, desde dentro de la propia Corea del Norte, los intelectuales que se adhieren a defender ese régimen, son conservadores, verdaderamente. Entonces, conservador es aquel que está en un estático, aquel que se ha enamorado de su estaticidad y de la de su propio pueblo. En esta época, el mero ejemplo de inconformismo, la mera negativa a doblar la rodilla ante la costumbre, es en sí mismo un servicio, es un servicio. Servimos a nuestros semejantes cuando manifestamos que no estamos dispuestos a doblegarnos a aquello que nos imponen. En este caso se refiere a la costumbre. La costumbre a veces ya no nos sirve para una nueva época. La costumbre de torear toros, por ejemplo. La mentalidad ha cambiado y por lo tanto pudiéramos superar esa tradición que en otro tiempo pues se veía de otra manera. El matrimonio es la única forma de esclavitud permitida por la ley. Bueno, yo hice un vídeo sobre la esclavitud femenina y la de Todes, creo que lo llamé así, y hablaba un poco sobre las ideas de Stuart Mill. Entonces me remito a él para no extenderme aquí sobre ello. Él se casó, no puedes matrimoniarte y decir que el matrimonio es esclavitud, pero en mi matrimonio no. Eso no, se emparejó con una mujer a la cual amaba. No puede decir que el matrimonio es una esclavitud y que todos los matrimoniados del sexo masculino somos unos esclavistas. No puede decir eso. Esta es una estrategia que toman algunos supuestos aliados, como se le llama, o aliados, eh, para victimizarse a sí mismo ante las feministas, para decir, los hombres son una porquería, son basura, son mierda, no valen nada, y yo sufro por ser un hombre. Entonces ya las feministas dicen, muy bien, pero está usurpando astutamente el rol de víctima que les corresponde a las mujeres que han sufrido, en este caso, a las mujeres que han sufrido injusticia. Una persona con una creencia equivale a 99 que solo tienen interés. Por lo tanto, Stuart Mill sabe que el interés sobre el cual nos han hablado tantos pensadores anteriormente, tal vez algunos compatriotas suyos como Thomas Hobbes, si no me equivoco, el interés no sirve para nada, no crea una comunidad consistente. Eh, y una persona que tiene una creencia vale por 99, porque una creencia no se trata de una creencia ciega, está hablando de una auténtica fe en algo sólido, que es una certidumbre que me permite moverme, que me permite implementar todo lo que yo me disponga y predisponga a implementar. A eso se refiere Stuart Mill. Y bueno, con esto doy por término a este vídeo. Aún quedan algunos libros de los que hablar. Gracias y hasta una nueva oportunidad.